Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Este vídeo te interesa tanto si eres pensionista como si no, porque te vamos a decir qué pensiones y qué ingresos en general son los que obligan a presentar la declaración de la renta. Y si eres pensionista, que sepas que los ingresos procedentes de algunas pensiones no tienen la obligación de tributar por el IRPF. Si te quedas hasta el final del vídeo, también te vamos a explicar en términos generales qué ingresos son los mínimos para que tengas la obligación de presentar la declaración de la renta. Así que atentos al vídeo porque empezamos ya. El mero hecho de percibir una pensión por parte de un contribuyente no le exime de tener que declarar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estas prestaciones son consideradas como rentas del trabajo por norma general, aunque existen también algunas excepciones que a continuación vamos a ver. Cada año, con la proximidad de la fecha de la obligación de presentar la renta, los contribuyentes deben ir haciendo acopio de sus declaraciones de ingresos de cara a esa cita con la agencia tributaria, incluidos los pensionistas. Aunque estas personas, en función de la prestación que perciban por parte de la Seguridad Social, pueden librarse de la obligatoriedad de presentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de que las pensiones sí tributen en el impuesto de la renta sobre las personas físicas? Pues no es otro que tienen consideración estos ingresos de rendimientos del trabajo. Así, la normativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dice: todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral estatutaria, se considera rendimientos del trabajo. Así, se entiende que las pensiones, dado que han sido generadas tras años y años de cotización en el trabajo, tienen su origen en las rentas del trabajo y suponen un salario que se cobra. Sin embargo, el dinero proveniente de algunas pensiones no tienen la obligación de tributar en el impuesto sobre la renta. Esto significa que los ingresos percibidos en ese concepto no se tienen en cuenta a la hora de la declaración, es decir, lo que en la práctica puede reducir la cantidad a pagar o aumentar el importe a devolver si tenemos derecho a devolución, y tampoco computa en términos globales cara a la obligatoriedad o no de hacer la declaración. También al final del vídeo vamos a ver qué importes, qué ingresos son los que se tienen en cuenta a la hora de determinar la obligación de tener que hacer la declaración de la renta o no. El término de rentas exentas significa que aunque percibamos unos ingresos, no computan a la hora de tener la obligación de presentar la declaración de la renta. ¿Pero qué entiende la agencia tributaria por rentas exentas? Pues vamos a ver lo que dice la web oficial de la agencia tributaria. La agencia tributaria, a través de su página web, dice lo que son las rentas exentas. Dice: en tu declaración del IRPF tienes que incluir todas tus rentas, es decir, los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, los derivados del ejercicio de actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de rentas establecidas por ley. Y luego dice: no obstante, existe una serie de supuestos en los que, a pesar de haberse producido el hecho imponible, y pone obtención de rentas, es decir, el que hayamos recibido dinero, ingresos, no nace la obligación de tributar. Cuando esto ocurre, nos encontramos ante una renta exenta, es decir, lo que decíamos al principio es que recibimos unos ingresos, pero esos ingresos no computan a la hora de hacer la declaración de la renta, no se tienen en cuenta. Dice: solo se está exenta la renta que se califique expresamente como tal en la normativa del IRPF o en otra ley. Después vamos a ver la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y vamos a ver caso a caso cuáles son los que da exención. Es decir, aunque percibamos ingresos, dinero por esos conceptos, no estamos obligados a declararlos si hacemos el IRPF.
Y finaliza diciendo: las rentas exentas no se tienen en cuenta para determinar el límite de la obligación de declarar y salvo excepciones, como por ejemplo en el caso de la exención por reinversión en vivienda habitual, no las tienes que incluir en tu declaración. Lo que aparece ahora mismo en pantalla es la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, pues en esta ley, en su artículo número 7, aparecen desglosado todas las causas, todos los casos en los que la ley declara que esos ingresos que se perciban por estas circunstancias se van a declarar exentos. Pues dice: estarán exentas las siguientes rentas: las rentas públicas extraordinarias por actos de terrorismo, medallas, etcétera, todas las cuestiones, todos los ingresos, todas las prestaciones derivadas de actos de terrorismo. Lo percibido por el VIH, por el virus de inmunodeficiencia humana. Voy a ir un poquillo rápido para, si alguno tiene algún especial interés, puede detener el vídeo y lo lee con detenimiento. Las producidas o los ingresos que se produzcan por cuestiones de la guerra civil del 36 al 39. Las indemnizaciones que se reciban por responsabilidad civil, por daños personales, es decir, un seguro nos ha dado, yo qué sé, 1.000 euros porque un coche nos golpeó el brazo y nos lo rompió y nos han indemnizado con 1.000 euros. Pues eso nada. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores. Hay algunas cuestiones que traen más literatura, ya os digo, podéis parar el vídeo y lo veis con detenimiento. Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas. El término ese de inutilidad parece que queda un poco obsoleto, además de feo, pero bueno, así aparece. Las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas en los capítulos tal de la Ley General de la Seguridad Social. Continuamos. Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivos del acogimiento de personas con discapacidad que sean mayores de 65 años o menores en la modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes. Las becas, el dinero que recibamos de becas tampoco tributa. Las anualidades de las percepciones por alimentos de los padres en virtud de decisión judicial. Premios en concepto de, en fin, premios literarios, artísticos, científicos, etc. Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel. Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en modalidad de pago único. Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedente de los seguros de vida, depósitos, contratos financieros, a través de los cuales se instrumenten los planes de ahorro a largo plazo. Bien, las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español como consecuencia de participación en misiones internacionales de paz, humanitaria, etc. Determinados rendimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero, con una serie de requisitos que quien esté interesado, ya os digo, puede parar el vídeo, dar la pausa y leer. Las indemnizaciones satisfechas por las administraciones públicas por daños personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Yo qué sé, se cae un árbol encima de tu coche como consecuencia de una obra que estén haciendo en la calle, pues te dan una indemnización tampoco. Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio con el límite del importe total de gastos incurridos, es decir, de los gastos estos de en lo que todo el mundo conoce por el seguro de los muertos y tal. Bueno, ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002 de 5 de julio, las derivadas de aplicación de los instrumentos de cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios, indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las comunidades autónomas para compensar la privación de libertad, las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradas,
rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad, las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y la asistencia personalizada, la prestación de la seguridad social del ingreso mínimo vital, ojo, pero hay que presentar, los beneficiarios del ingreso mínimo vital deben presentar la declaración de la renta, aunque en muy poquitos casos van a tener la obligación de tributar porque el importe no llegará al mínimo. Y las prestaciones y ayudas familiares recibidas o percibidas de cualquier administración pública, ya sean vinculadas al nacimiento, adopción, acogimiento, cuidado de hijos menores, etcétera. Por ejemplo, ahora hay muchos ayuntamientos que si te empadronas en los mismos te dan una ayuda de 1.000 euros, pues ese dinero no computaría. Como este vídeo está referido expresamente en materia de pensiones, diremos que el artículo 7 de la Ley sobre el impuesto de la renta de las personas físicas en materia de pensiones determina que están exentos de hacer la declaración de la renta las pensiones excepcionales y extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, las pensiones reconocidas en favor de las personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la guerra civil, las pensiones contributivas de incapacidad permanente en sus grados de absoluta y gran invalidez. Aquí entran las reconocidas por la Seguridad Social y también las reconocidas por la mutua colaboradora correspondiente a los trabajadores autónomos. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de las clases pasivas y las pensiones de orfandad y a favor de nietos y hermanos menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de las clases pasivas. Estas son concretamente las que afectan en materia de pensiones. Pero ahora a continuación vamos a decir qué ingresos mínimos se determinan para no tener que hacer la declaración de la renta. ¿Quiénes no tienen la obligación de hacer la declaración de la renta? En este punto vamos a diferenciar dos casos, aquellos pensionistas o trabajadores que tienen un solo pagador y aquellos pensionistas o trabajadores que tienen más de un pagador. Empezamos con los primeros. Aquellos pensionistas o trabajadores cuya pensión o nómina anual en el año 2022 haya sido inferior a 22.000 euros brutos, siempre y cuando, como decimos, ese dinero proceda de un solo pagador. También están exentos los trabajadores que hayan tenido en 2022 varios pagadores, pero cuyo sueldo anual no sume más de 15.000 euros. Se deben dar una circunstancia además. Es que la suma entre el segundo y los restantes pagadores, los demás pagadores, no sumen más de 1.500 euros. También están exentos aquellos cuyas ganancias patrimoniales no superen los 1.000 euros brutos anuales y quienes hayan sufrido pérdidas patrimoniales de menos de 500 euros. Tanto si es la primera vez que visitas el canal como si ya eres un asiduo de nuestros vídeos pero todavía no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas porque es totalmente gratuito. Además, te pedimos que pinches en la campanita para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Si este contenido te ha sido útil, interesante, te pedimos que nos apoyes con un fuerte like y compartas el vídeo en tu red social favorita para poder ayudar a más personas. Sin más, os agradecemos la atención dispensada y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.